Continuando con la serie de videos de conversión de energía, vamos a hablar de las curvas características de los convertidores electromecánicos elementales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, generalmente cuando analizamos los convertidores electromecánicos, vamos a trazar la curva de fuerza eléctrica versus velocidad del sistema. Entonces, esta curva para el convertidor elemental la podemos trazar a partir de la fuerza electromotriz, de la densidad de campo magnético, de la tensión que aplicamos sobre este convertidor para forzar corriente, y la vemos reflejada en la expresión 38, donde la fuerza eléctrica depende de la tensión aplicada, de la densidad de campo magnético, de la longitud del conductor, de la resistencia y de la velocidad que adquiere el conductor. Entonces la ecuación 38 representa la fuerza eléctrica como una recta en función de la velocidad del conductor, la cual tiene pendiente negativa, un término independiente, y la pendiente de la ecuación. Cuando el conductor se encuentra en reposo, es decir, que la velocidad es igual a 0, la fuerza eléctrica es igual al término independiente y es lo que vamos a considerar como fuerza de arranque, que es cuando el conductor está detenido. Y eso nos da la fuerza que tiene nuestro convertidor para empezar el movimiento. Si la fuerza mecánica supera a la fuerza de arranque, simplemente no va a haber par acelerante, por tanto el conductor no va a tener movimiento. Si la fuerza eléctrica es 0, la velocidad corresponde a la velocidad sincrónica. Es decir, cuando esta ecuación, la 38, es igual a 0, la velocidad a la cual la fuerza eléctrica es 0 se conoce como la velocidad sincrónica. Eso ya lo habíamos definido en el video pasado. Si se opone una fuerza constante de valor conocido, se determina un punto de equilibrio o una velocidad de operación V0 como la intersección entre la ecuación de la característica eléctrica dada, de la fuerza eléctrica dada por la ecuación 38 y de la característica mecánica que va a estar dada por el accionamiento. Entonces aquí vemos una representación de la característica donde tenemos fuerza de arranque, la velocidad sincrónica y el punto de intersección entre la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica corresponde al punto de operación. En un proceso de arranque de reposo, para poder llegar a la velocidad de operación, siempre la fuerza eléctrica debe ser mayor que la fuerza mecánica para que exista par acelerante o fuerza acelerante. Mientras que si partimos de la velocidad sincrónica y colocamos carga, como la carga mecánica es mayor que la fuerza eléctrica, la aceleración va a ser negativa y la máquina se va a trasladar o el convertidor electromecánico a su punto de operación. Entonces, en el caso que V0 corresponda a la velocidad en la cual la fuerza eléctrica equilibra la fuerza mecánica y constituye un punto de operación estable debido a que la máquina, ante cualquier perturbación en la velocidad mecánica, el sistema tenderá a ser restituida a la condición previa por las fuerzas actuantes sobre el conductor. Si esta interacción es en un punto de operación de régimen permanente, es lo que se conoce como un punto de operación de régimen permanente de la máquina, ya que es estable. En la zona 1, zona acelerante, si la máquina arranca en contra de las fuerzas mecánicas resistente constante, se acelera hasta alcanzar el punto de operación permanente o de equilibrio, que es el de intersección de curva. Si esto ocurre en la zona de operación 2, la fuerza eléctrica siempre es superior a la fuerza mecánica. Es decir, en la zona 1 de la gráfica anterior, la fuerza acelerante siempre es positiva debido a que la fuerza eléctrica es mayor a la fuerza mecánica. En la zona 2, que es fuerza retardadora, la fuerza mecánica es siempre mayor que la fuerza eléctrica.
Entonces, si la máquina se encuentra originalmente en vacío, es decir, operando a la velocidad sincrónica sin carga mecánica y repentinamente se añade una fuerza mecánica resistente, la fuerza eléctrica es inferior a la mecánica y ocurre un proceso de retardo, que es lo que se denomina la zona 2. La velocidad disminuye desde la velocidad hasta la velocidad de operación, que es el punto de equilibrio. La fuerza mecánica depende en general del accionamiento físico y de la velocidad del conductor, y esa dependencia puede ser constante, lineal, cuadrática o inversa. Aquí tenemos otra curva característica donde tenemos nuestra fuerza eléctrica y una fuerza mecánica que es proporcional o que depende de la velocidad, lineal con la velocidad. El punto de equilibrio nuevamente se obtiene como el equilibrio entre el punto de cruce de las dos características. Entonces, en este caso, al igual que el anterior, V0 es el punto de equilibrio estable, ya que si aumenta una diferencia de velocidad del conductor por encima de V0, se origina una fuerza retardadora que regresa al conductor a su condición de operación. Si por el contrario la velocidad del conductor disminuye en un diferencial, se produce una fuerza acelerante que incrementa la velocidad del conductor hasta alcanzar nuevamente su equilibrio. Dadas estas características, yo puedo cambiar el punto de operación de la máquina, que es el punto de intersección entre la característica de fuerza mecánica con fuerza eléctrica, si cambiamos los puntos de ordenadas de origen de la característica de fuerza eléctrica, y eso lo podemos obtener cambiando o la tensión aplicada o la densidad de campo magnético. Fíjense que ambos puntos, tanto el de fuerza de arranque como de velocidad sincrónica, dependen proporcionalmente de la tensión aplicada, mientras que la fuerza de arranque depende proporcional de la densidad de campo magnético, pero inversamente la velocidad sincrónica. Es decir, que si cambiamos la tensión, podemos movernos en rectas paralelas. Si nos movemos en rectas paralelas, uno puede definir la velocidad de operación del convertidor. O sea, producirse un cambio de tensión de la batería que alimenta el convertidor, la velocidad sincrónica de la máquina varía al igual que la fuerza de arranque y de manera proporcional, y eso me permite definir la velocidad de operación. También puedo cambiar, como se ve en la gráfica, la densidad de campo magnético, pero ahí debo tener cuidado, puesto que en un punto la velocidad de arranque aumenta, pero la velocidad sincrónica disminuye con esa proporción. Eso me permite hacer ajustes también sobre el punto de operación. Entonces también se puede controlar la máquina elemental variando la densidad de flujo. La velocidad, la variación del campo, produce un cambio de la pendiente de la curva característica de la máquina, ya que como se observa en la ecuación, esta variación altera la pendiente de forma cuadrática en el punto de corte, de forma lineal. Entonces, de los dos métodos analizados para controlar el punto de operación de la máquina, la variación en campo magnético tiene un inconveniente, que cuando el campo se reduce demasiado, la velocidad sincrónica aumenta considerablemente y se puede producir un fenómeno que se denomina embalamiento. El embalamiento es una aceleración súbita debido a la pérdida de campo en la máquina eléctrica sin carga. Si la velocidad sube a niveles peligrosos, puede ocurrir un deterioro de la máquina por fallas eléctricas y mecánicas debido a las fuerzas centrífugas que pueden estar operando sobre los conductores de este cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. En una máquina eléctrica rotativa, este problema es muy grave, como se observa en el siguiente ejemplo. Una máquina que gira a 3600 RPM, es decir, una vuelta cada 60 vueltas por minuto, con un radio de 50 centímetros, gira a una velocidad angular de 377 radianes por segundo, o sea, 2pi n sobre f. La aceleración centrípeta sobre un gramo del conductor se puede calcular como la velocidad al cuadrado por el radio.
Es decir, que la aceleración a la que es sometida cualquier partícula de la máquina en la periferia colocada a 50 centímetros de radio presenta una fuerza de 71.061 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es aproximadamente 7.000 veces superior a la gravedad. Es decir, que cada gramo de material en la periferia de la máquina soporta una fuerza de 7 kilos tratando de desplazarla de su punto de operación. Como la aceleración varía con el cuadrado de la velocidad angular, si se duplica la velocidad angular, la aceleración aumenta 4 veces. Es decir, esto puede ocasionar pérdida de sujeción, pérdida de los sistemas mecánicos, deflexión de los materiales que estamos hablando por exceso de fuerza y por producir daños en la máquina. Por eso es que el proceso de embalamiento se debe evitar. Por tanto, el debilitamiento de campo para controlar la velocidad no es utilizado en la práctica para el control de las máquinas eléctricas o de los convertidores electromecánicos para el control de velocidad. Se prefiere utilizar el control de la fuente. Entonces, a lo largo de este video vimos las curvas características de fuerza versus velocidad de las máquinas eléctricas o el convertidor elemental y cómo realizar los procesos de control alterando o bien la fuente de tensión o bien debilitando o cambiando la densidad de campo magnético. De estas dos condiciones se prefiere utilizar la condición de cambio de fuente por ser la más estable desde el punto de vista del sistema de control. Gracias por su atención y los invito al último video de esta serie de conversión de energía donde hablaremos del balance energético. Gracias por su atención.